Mi amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos revela tu verdad. Oh Señor, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Padre de misericordias, eres el Dios de toda consolación. Señor, pedimos que tu palabra nos hable, que el Espíritu Santo nos ministre y que en medio de nuestras tribulaciones o aflicciones podamos ver tu mano obrando con todo poder. Abre, Señor, nuestros corazones para recibir tu consuelo, Señor, y ser transformados por él. Ayúdanos a ver con claridad las cosas y las verdades que tú nos revelas a través del estudio y la meditación de la Biblia, de las Escrituras, Señor. Y te pedimos que nos mantengas siempre firmes en nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta mañana quiero compartirles un mensaje que se trata del dolor, del sufrimiento. Algunos pensarán, uy, va a estar pesado el mensaje, dolor y sufrimiento. Pero no, déjenme completar la frase. Los voy a invitar a que me acompañen a ver, escuchar y meditar en un mensaje que trata sobre el dolor, el sufrimiento y cómo Dios en su infinita misericordia se revela como el Dios de toda consolación. Así que, mis hermanos, cada uno los invito a que abramos nuestros corazones, porque hoy vamos a ver al Dios que se hace presente justo en medio del dolor. La presencia de Él justo en medio del dolor. Y tenemos como base bíblica hoy la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí en el capítulo 1 vamos a leer del versículo 3 al 11. Esta es la base bíblica del mensaje en esta mañana. Dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Un poco largo el texto, pero vamos a mirarlo paso a paso. Este pasaje que acabamos de leer se ha convertido en un texto clásico en cuanto a todo lo que tiene que ver con las dificultades o las aflicciones que atravesamos. Y también tiene que ver precisamente con la necesidad de experimentar la cercanía de Dios en medio de la tribulación. ¿Será que alguno tiene alguna tribulación, alguna aflicción en este momento o lo ha tenido recientemente? Bueno, ese tema de la aflicción no es nuevo, es un tema recurrente en las Escrituras. Y el tema generalmente lo podemos asumir a esa duda que tenemos a veces. Cuando estamos pasando por algún momento de dificultad o que tenemos que tomar alguna decisión y estamos inseguros, o a veces sentimos que es demasiada la presión que recibimos, ¿qué hacemos? Preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Recuerdan esa frase que mencionamos? ¿Por qué? No diga por qué, diga más bien ¿para qué? Pero es natural que en esos momentos decimos, Señor, ¿por qué a mí me pasa o me está pasando esta o aquella situación? Y esto no es nuevo. Cuando vamos a la palabra de Dios y pensamos en aquella persona que pasó por la aflicción más terrible, ¿en qué pensamos? Inmediatamente en Job. Job, este personaje que en un momento dado no podía entender lo que estaba pasando, la dificultad que estaba teniendo. Y cuando uno lee la historia y medita esa historia de Job, encuentra algo muy importante. Mire, mis hermanos, él no podía entender qué pasaba, pero lo que más lo atormentaba, escuchen, no era todo lo que había perdido, ¿no? Sabemos que fue algo trágico. Lo que más lo atormentaba a Job era la necesidad que él sentía de tener una entrevista con Dios para presentar su caso, entendiendo que él pues, sería, digamos, declarado como una persona íntegra. Entonces él decía, no tengo que hablar con Dios para que me declaren como una persona íntegra. Sin embargo, en ese momento no podía encontrar a Dios. De manera que esa es una respuesta a una reacción humana natural, la de la preocupación, la de la duda, la del temor en medio de la dificultad. Otro caso que vemos en la Biblia es del profeta Habacuc, uno de los profetas menores. Él no podía entender cómo era que Dios podía tolerar el pecado, el mal, como él lo estaba viendo, y él le hace esa pregunta a Dios. Vamos allí a Habacuc 1:2. Le hace esa pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda?
y no escucharás. Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. Tú no salvas. Habacuc estaba preguntándole a Dios, ¿cómo es posible, Señor, que yo esté clamando, que tú estás viendo lo que está pasando y estás así como si nada, como si nada estuviera pasando, como si yo no estuviera en medio, yo, tu profeta, no estuviera en medio de ese dolor? ¿Cómo lo toleras? ¿Cómo no me hablas? ¿Cómo no me respondes? Y Dios en silencio. Vemos otro caso, el de Salomón, el hombre más sabio que ha existido. En un momento dado, y lo vemos allí en el libro de Eclesiastés, él no podía entender cómo es que el malvado prospera y el justo resultaba siempre en dificultad. Y se cuestionaba eso y le preguntaba a Dios el por qué. Estas preguntas, mis hermanos, han estado siempre en la mente. Yo creo que aquí todos, de una u otra forma, hemos pensado, tal vez como alguno de estos personajes que acabamos de ver. Y esto sucede generalmente es en el momento de debilidad, en el momento en que estamos con dudas, en esos momentos donde nosotros no pensábamos que íbamos a tener que atravesar por esa circunstancia, sea la que estés viviendo. Y sin embargo, pensamos que tenemos que enfrentar esa situación porque nos tocó vivir en este mundo y este mundo caído lleva a estas circunstancias. Entonces debemos primero, mis hermanos, hacer correcciones en nuestra vida. La primera corrección es una corrección de nuestra cosmovisión. Cosmovisión, el diccionario dice que la cosmovisión es la forma en que un individuo o un grupo social interpreta y entiende el mundo, incluyendo sus creencias, valores y actitudes. Entonces, debemos corregir nuestra cosmovisión, porque recordemos que después de Génesis 3, este es un mundo de dolor, este es un mundo de sufrimiento, este es un mundo de tribulación. Y Jesús nos lo advirtió. Acompáñenme allí, Juan 16:33. Nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. La Reina Valera dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. De tal manera que una de las grandes dificultades que debemos reconocer nosotros como cristianos es la de aceptar las circunstancias. A pesar de que se nos ha advertido de que en el mundo va a haber aflicción y que nos va a tocar enfrentar esas situaciones. Pero ese es el gran problema nuestro, aceptar. ¿Por qué a mí, Señor? Aceptar. Y el autor del texto base
de este mensaje. ¿Quién es el autor? El apóstol Pablo. Estamos hablando de la segunda carta a los Corintios. Bueno, yo digo que Pablo tiene una amplia hoja de vida acerca del sufrimiento. Bueno, si uno mira la hoja de vida o el currículum de Pablo, pues hay una gran cantidad de sufrimientos en su vida. Y no sé, pensando en esa realidad sobre el sufrimiento, Dios entrena o nos entrena a nosotros, sus hijos, de una manera similar como se entrenan los alumnos en una universidad. ¿En qué sentido? Hay un pensum, ¿sí? El pensum, ¿qué es? Se refiere al plan de estudios de una carrera universitaria. Y en ese pensum hay materias electivas, y hay otras materias obligatorias. La materia del sufrimiento y del dolor es una materia obligatoria para nosotros. Es obligatoria. Y el problema es que cuando estamos allí involucrados en esa materia y tú luchas y dices, no, yo creo que sí voy a pasar. Yo voy a pasar esta materia. Y se esfuerza y trata de sacar buenas notas. Entonces resulta que cuando termina, dice que el pensum ahora viene sufrimiento 2. Y más adelante tienen que ver sufrimiento 3. Y hay un sufrimiento 4 también. Y tú nunca sabes cuándo va a terminar ese pensum. Pero Dios lo que está haciendo allí es preparándonos para afrontar esa realidad. Nos está preparando, dice Filipenses 1:29, nos dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. Sufrir por Él. Y eso es un privilegio. Es el privilegio poder participar de los padecimientos de Cristo en medio de nuestro caminar cristiano, como parte de nuestro llamado. Es un privilegio. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, con esta nueva cosmovisión, bueno, quizás no tan nueva, pero digamos refrescada, en este momento yo quisiera que comenzáramos a ver este texto base y en esencia allí hay dos grandes cosas en este texto, temas que yo quisiera ver. Una es que vamos a ver la presentación del Consolador como un gran tema. Y en segundo lugar, la presentación de su consolación. Básicamente lo que vamos a ver esta mañana. Cómo Pablo presenta al Consolador y cómo Pablo presenta la consolación del Consolador. Así es que vamos a ver 4 puntos para ver estos dos gran temas. En este mensaje cuyo título es El Dios de toda consolación. Este título lo tomé prestado precisamente del título que dice la Biblia en este mensaje, la versión de las Américas. El Dios de toda consolación. Escuchemos la idea principal, mis hermanos. Dios consuela a sus hijos en medio del sufrimiento para formar en ellos corazones capaces de consolar a otros, revelar su gloria y depender completamente de Él. Vamos al primer punto. Vamos a ver el Consolador.
Dios en medio del dolor. Allí vamos a ver, como punto A, su naturaleza misericordiosa y su cercanía paternal, el Consolador. Y es necesario, pues, obviamente, para darle un orden al mensaje, hablar primero del Consolador y después de la consolación. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra bendito, con que comienza este versículo 3, aparece en el original, es la palabra eulogetos, y es la palabra de donde nosotros obtenemos el vocablo elogio. O sea, bendito, elogio, es un elogio. Es hablar bien de alguien. Esa es la manera como nosotros deberíamos alabar a nuestro Dios, hablando bien de Él. Y es una frase que no es muy común. Bendito sea el Dios. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Voy a dar la referencia, pero no vamos a ir a leer allá porque nos demoraríamos mucho. Pero en casa pueden ver estas referencias. Bueno, aparece aquí en nuestro texto en 2 Corintios 1:3, ¿no? Comienza así: bendito sea Dios. Aparece en Efesios 1:3 y aparece en Primera de Pedro 1:3. En todos es 1:3, se dieron cuenta. 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3 y Primera de Pedro 1:3. Y cada uno de esos textos nos habla acerca de este Dios de toda consolación, que es Dios para nosotros. En el texto de hoy, 2 Corintios 1:3, Pablo nos hace ver lo que Dios hace por nosotros en el presente. ¿Cómo nos consuela? En Efesios 1:3, Pablo bendice y alaba a Dios por lo que hizo por nosotros en el pasado. Y en Primera de Pedro 1:3, Pedro bendice y alaba a Dios por lo que Dios hará con nosotros en el futuro. Y es por eso que nosotros podemos tener una esperanza futura descansando en Él. Por eso hago referencia a estos 3 puntos exactos sobre la frase bendito sea el Dios. Pero otra de las cosas que Pablo nos dice en ese texto es que nosotros podemos y debemos alabar a nuestro Dios por ser el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos allá, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo bendice al Consolador y luego lo describe como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando nos dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese Padre de misericordias es plural, está correcto. Generalmente, bueno, por la misericordia de Dios, no, la misericordia de Dios. Y es correcto de usarlo de esa manera, porque Dios nos consuela con sus misericordias de tantas maneras y de tantas circunstancias, porque cada circunstancia que pasamos, cada dolor, dificultad, es diferente. Entonces hay también diferentes misericordias. La palabra nos dice que si no fuera por sus misericordias, nosotros ya
hubiésemos sido consumidos. Dice el salmista en el Salmo 103, 17, 103, 17, dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Él, Señor, siempre ha tenido misericordia para contigo y para conmigo. A veces ni nos damos cuenta. Por eso es que eso es lo que Él es. Esa es su naturaleza. Es como que Dios no supiera hacer otra cosa que no fuera ser misericordioso para con sus hijos, porque esa es su esencia. Si tenemos claro ese concepto, que Él es misericordioso, eso nos debe dar confianza también de que Él va a estar allí consolándonos directamente en medio de nuestra tribulación. Ahora miremos también al Salmo 108, más adelante, 108, 4. Dice el salmista: porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. O sea, tenemos la seguridad de la misericordia, dice, de la eternidad hasta la eternidad, y aquí nos dice: por encima de los cielos es tu misericordia. O sea, queda claro ese punto. La misericordia de Dios es total, plena, porque es su propia esencia. Ahora miremos cómo Pablo no solamente describe a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y como Padre de misericordia, sino también lo llama Dios de toda consolación. Vamos a leer nuevamente el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. Bien, la palabra consolación en el original es la palabra paraklesis. Aparece 10 veces en el texto que acabamos de leer. Leímos 9 versículos y allí aparece esa palabra 10 veces, para que veamos la importancia del tema. Dios trata aquí de enfatizar algo, y esto es lo que Dios hace continuamente con nosotros. Y Pablo nos dice aquí que Dios es el Padre de alguna consolación, ¿no? De algunas, no, de toda consolación. Y esa consolación, ¿qué significa? Que Él trae a mí fortaleza en cada situación para que yo pueda enfrentar cada ocasión en la que yo me vea atribulado, afligido, desconcertado, triste, porque eso es como Él se comporta hacia los suyos. O sea, trayendo a mí fortaleza. Cuando estamos en ese momento de debilidad, que no sabemos qué hacer, cuando estamos que soltamos la palabra, ¿por qué, Señor, a mí? Él nos da consolación, nos promete en todo momento su misericordia. Así es que la consolación es personal, y este es el punto número 2. La consolación es personal y es proporcional. Con la consolación personal y proporcional. Como punto A, es cómo Dios adapta su consuelo
a cada circunstancia. Esto es emocionante. Esto es cómo Dios adapta su consuelo a cada circunstancia. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Están atentos? Ok, vuelvo y digo, en todas nuestras tribulaciones. Entonces, cuando estamos pasando por esa tribulación, decimos, no, esto no tiene salida. Eso ni tú puedes hacerlo porque es muy complejo lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo. Pero el Señor nos dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y qué es consolar? Es traer a mí fortaleza en cada ocasión. Dios nos consuela en cada ocasión y de diferentes maneras. Por eso es que su consolación es perfecta. Y es tan perfecta porque es una consolación paternal. Él es mi Padre y es una consolación personal. Es una consolación que viene de alguien que sabe lo que yo soy, conoce mi fragilidad, conoce lo que yo necesito, conoce dónde yo necesito ser fortalecido. Y entonces Él viene a mi lado y no viene de una sola manera, sino que viene conforme a la dificultad por la cual estoy pasando o atravesando. Cuando alguien, como dijo el apóstol Pablo, él en el texto que leímos, él estaba en una situación muy difícil, no sé si recuerdan lo que leímos, ¿no? Que él estaba en un viaje por Asia, estaba en un naufragio, y esa era una situación que él describe como una situación sin salida. Él había perdido el sentido de la vida y pensaba que no iba a salir con vida. ¿No fue lo que leímos allí? No lo vuelvo a leer porque entonces se nos alarga el mensaje. Dios trae entonces una consolación. Y en este caso, Pablo nos coloca como ejemplo él mismo, su vida. Una consolación, digamos que Dios como que inyectara en la persona valor, coraje, osadía. Y esto realmente es lo que nos explica cuando leemos o vemos las historias de los mártires, que a pesar de que tenían que soportar las llamas cuando iban a la hoguera, ellos no negaban de la fe. Había algo de ellos, esa fortaleza y esa fuerza para resistir, porque en ese momento de la prueba, el Padre de toda consolación no simplemente trajo la aceptación, es decir, bueno, me van a poner en la hoguera, me van a quemar, pues yo lo acepto, ¿no? No, no solamente el Dios, el Padre de toda consolación, trae la aceptación. Ahora le está trayendo es valor, coraje para la prueba, porque como su consolación es paternal y su consolación es personal, en ese momento Dios toma toda la consolación y la trae y le da la forma necesaria para la ocasión, de tal forma que pueda la persona experimentar de una manera muy particular en ese momento. O sea, la consolación que recibió Pablo era especial para Pablo y era especial para esa circunstancia que estaba pasando, donde él ya decía,
hasta aquí llegué, ya no hay más vida. Ahora, Dios no me da esa consolación antes de la prueba, no nos la da. Dios me la da en el momento de la prueba. Dios en el momento de la necesidad, justo cuando la va a necesitar, allí está. El Padre de consolación se hace presente y no me da lo que yo requiero o lo que yo lo necesito hasta el momento que lo necesite verdaderamente. Les voy a compartir algo, mis hermanos. Vamos a ver, describir ciertas circunstancias en las que tú y yo nos encontramos o ya nos habíamos encontrado esas circunstancias en el pasado o las vamos a encontrar más adelante. Son términos prácticos, o sea que su consolación pudiera lucir como esto. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir. No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay interrogantes que su sabiduría no pueda responder. No hay carencias que su provisión no pueda suplir. No hay esclavitud que su poder no pueda romper. ¿Te das cuenta, mis hermanos? ¿Te dan cuenta? Cómo Él es el Padre de toda consolación. Y es que Él actúa de acuerdo a la tribulación, a las circunstancias en que tú te encuentres en este momento. Por eso es que el versículo 4 comienza diciendo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a pasar al siguiente punto, el punto 3, y vamos a ver el propósito de este tema de la consolación. Dice el propósito de consolados a consoladores. Podemos colocar allí como punto A la misión de compartir el consuelo recibido. La misión de compartir el consuelo recibido. Entonces vamos a hablar del propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos hablando? Y volvemos allí al versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ese es el propósito. Sí, nosotros ya sabemos algo, que nuestro Dios nunca hace nada sin propósito. Todo lo que hace, Él tiene un propósito. De manera que hoy, digamos que yo estoy bajo una dificultad, estoy en medio de ella, y Dios me está consolando, y Dios me está diciendo, en la medida que esto está pasando, me dice, ¿sabes qué? Yo te estoy enseñando. Estoy enseñando cómo yo te consuelo, para que cuando tú hayas aprendido, tú puedas ir a consolar a otros. Porque yo te he elegido a ti para esa tarea.
Y aunque a veces yo consuelo a través de mi palabra, a través del Espíritu Santo, yo consuelo, también voy a consolar a través de ti a otras personas que están pasando por aflicción. Hermanos, por un momento, pensemos en la vida y en sus circunstancias. Cuando nosotros pensamos en todas las cosas que nos ocurren, nosotros pudiéramos tener dos o tres cosmovisiones. Nosotros pudiéramos pensar que la suerte, y eso es muy común, esa es la que pasó eso, qué mala suerte. No, tuve muy buena suerte porque pasó esto, o al azar. Y allí estamos perdidos si pensamos eso, que es la suerte. Y muchas veces, de pronto inconscientemente lo hacemos, pero eso es lo que hace el mundo, ¿no? Nunca van a decir que es la obra de Dios, sino que fue la suerte la que los llevó a X o Y situación. Pero resulta, mis hermanos, que la palabra de Dios revela que la persona que está ¿en el control de qué? De mi vida, de mi mañana, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el texto. El que está en control es el Padre que me ha adoptado, el Padre de misericordias y el Padre de toda consolación. ¿Te imaginas? Ese es mi Padre. Ese es tu Padre al lado tuyo que te dice, tú puedes descansar en mí, confía en mí. La vida tiene experiencias difíciles que nos hieren. ¿Y qué pasa cuando sentimos esa herida abierta en nosotros? No comentamos, generalmente no comentamos, sino colocamos como murallas a través de nuestras emociones, unas murallas emocionales, llamémoslas así, que dificultan que yo pueda sentir esa consolación de Dios. Y luego, obviamente eso dificulta que yo pueda consolar a otros, porque yo tengo las heridas abiertas todavía y he creado esa muralla emocional y ahí, si uno se acerca a la otra persona, pues se va a notar, o la otra persona lo va a notar, que no es sincera, que algo pasa allí. Dificultan entonces sentir la consolación de Dios y por supuesto poder consolar nosotros a los demás. Y dice el versículo 4, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Cómo? Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pero yo no puedo hacer eso cuando estoy rodeado de murallas. Entonces, como decía, cuando voy a otra persona, pues no lo siente. No es lo mismo dar una palabra de consuelo que sentir consolación. Si yo estoy consolando algo, no es lo mismo dar la palabra, sino yo sentirla, que salga de mi corazón. No es lo mismo alentar que ser un aliento. Se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar al lado del otro que ponerse en los zapatos del otro. No es lo mismo tomar un bálsamo y darle un masaje a la persona que ser un bálsamo. No es lo mismo. Un comentarista decía, dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente antes de quebrantarlo enormemente. Termina la cita. Y algo similar a lo que Pablo describe
ya en otra ocasión, en otras circunstancias, allí a los filipenses, porque Pablo le dice en Filipenses 1, 12 al 14, vamos a leer ahí. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, estaba él en la cárcel, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Ya lo veíamos hace poco. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Tal vez aquí si dividimos estos dos versículos, primero Pablo dice que por causa de sus prisiones y por causa obviamente de estar allí por Cristo, ¿qué pasó? Sus cadenas y sus prisiones se han hecho notorias, dice allí, en la guardia pretoriana y mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Dice entonces el versículo 14, que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo dice, por causa del Evangelio, yo voy a la cárcel, permito ser afligido, permito ser consolado, es nuestro tema, y otros reciben consolación cuando escuchan de qué manera Dios lo ha hecho conmigo o con nosotros. Nosotros necesitamos vencer esas barreras emocionales, esos muros, para dejar que otros puedan ver el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, mis hermanos, hemos visto así hasta el momento, vimos la perfección de la consolación, vimos su propósito, y yo quiero que veamos ahora cuán proporcional es la consolación. Cuán proporcional. Mira lo que dice Pablo allí en versículos 5 y 7 de nuestro texto. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación, O sea, de la misma manera, de la misma magnitud en que somos partícipes de su sufrimiento, en esa misma proporción viene la consolación. Ni más ni menos, en la misma proporción. Y esto pues es increíble, que Dios no solamente está al tanto de nuestra necesidad y de lo que yo necesito en cada ocasión o en cada circunstancia, sino que Dios sabe la proporción de su consuelo que yo necesito, la medida, para que esto sea proporcional, el consuelo, a las circunstancias que yo estoy viviendo. Por eso yo hablaba de lo proporcional que es su consolación. No solamente es perfecta, no solamente tiene un propósito,
no solamente es proporcional, sino que también quiero que veamos que es precisa. Una consolación precisa. No sé si han notado, pero todas estas cualidades comienzan con la letra P. Perfecta, un propósito, proporcional y ahora es precisa. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción, ya lo habíamos mencionado, sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo allí está diciendo, yo ya había perdido toda la esperanza, lo mencionaste, pero volvamos otra vez a mirar la situación, ponernos en los zapatos de Pablo. Está diciéndonos que Dios permitió ese momento que él perdiera toda la esperanza. Entonces, a veces cuando nosotros pasamos por situaciones tan difíciles, Dios ha permitido, porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y Pablo nos lo dice, ya había perdido la esperanza. O sea que él tenía la absoluta seguridad de que él se iba a morir. No saldría con vida de esa situación. Y el texto no nos dice cuál era la circunstancia, pero sí nos deja ver la intensidad de la misma. Y justo en el momento en que Pablo ha perdido la esperanza de ser consolado o de ser salvado, Dios intervino y lo sacó de la tribulación para que él pudiera llegar a entender mejor de que no debía confiar en él mismo, sino confiar en Dios, que Él está allí. Pero todos quizá hemos experimentado que Dios en el último momento llega y resuelve la situación o nos da la salida. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice en este texto que una de las razones por la que Dios nos deja entrar en la tribulación es para que aprendamos a qué, a no confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que confiar en Dios, aunque yo no tenga ninguna seguridad en la vida, excepto Dios, que esa es nuestra única seguridad. Bien, y terminamos allí con el punto 4, el producto final, la gratitud y gloria. Podemos colocar allí punto A como complemento en este punto, la oración y la gratitud como respuesta a la obra de Dios. Finalmente, yo quiero que veamos, mis hermanos, no solamente la perfección de su consolación, su propósito, su proporción y su precisión, sino que yo quiero que veamos también cuál es el producto final de todo esto, de todo lo que hemos hablado esta mañana. Y está allí en el versículo 11, dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido
por medio de las oraciones de muchos. Dios nos deja ver su fidelidad, nos deja ver su poder, nos deja ver su sabiduría, de tal manera que debemos ser personas de gratitud, estar infinitamente agradecidos con Él. De tal forma que a pesar de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, a pesar de los daños, a pesar de las pérdidas, hayamos aprendido a orar, dando gracias a Dios por lo que Él hizo y que quizá no entendimos. Gratitud, mis hermanos. Gratitud a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras dudas. Y yo quiero que hoy salgamos de aquí diciendo: Padre, en este mensaje comprendí que tú estás conmigo en medio de esta situación, que ha pasado mucho tiempo quizás y no veo una salida, pero confío en que tú estás allí y que tú traes consuelo a todas las circunstancias por las cuales yo puedo pasar. En conclusión, mis hermanos, Dios te consuela con un propósito. ¿Cuál es? Consolar a otros. Es la tarea. Tu dolor no fue en vano. Tu historia tiene un propósito. El propósito de que tu experiencia consuele a los demás. Preparando allí el tema, yo decía, hay veces hay heridas tan grandes que Dios las cierra a través de lo que hemos estudiado, confiando en Él y en el momento justo. Y quedan esas cicatrices. Y a veces no quisiéramos que nos vieran esas cicatrices, ¿verdad? Como que eso es muy personal. Pero en conclusión vemos que es importante mostrar las cicatrices. Y cuando yo voy a consolar a alguien, que él vea mis cicatrices, para que él sepa que tengo la autoridad o la moral para poder consolar y dar consuelo a él. Dios te consuela para que consueles. Las heridas sanadas se convierten en brazos que abrazan a aquellos que necesitan recibir ese abrazo. Lo que te quebró ahora puede bendecir. Tu experiencia puede bendecir a otros. Y ese es el propósito cuando yo hablo de familia, de que estamos aquí integrados, apoyándonos. Falta mucho. Seguimos tal vez tapando nuestras heridas, tapando nuestras cicatrices para que no quiero que no se metan, que no conozcan de mí. Cuando lo que necesitamos es que conozcan de mi experiencia para que la otra persona reciba fortaleza, confianza en Dios y que va a salir de esa tribulación. Donde Dios te levantó, ahora Él quiere que levantes a otros. Tu testimonio, mis hermanos, siempre va a ser una herramienta de sanidad. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu fidelidad en medio del dolor. Gracias por enseñarnos que tus propósitos son más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a mostrar con humildad el consuelo que hemos recibido de parte tuya en cada una de esas situaciones difíciles, de estas adversidades por las que
hemos pasado o estamos pasando, para que otros vean tu gloria, Señor, reflejada en nuestras vidas. Que seamos testimonios vivos, Señor, de tu amor, de tu fidelidad. Que seamos bálsamo para los quebrantados, testigos vivos de tu consuelo y portadores, Señor, de tu esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día reconociendo en las cosas siempre la preeminencia de tu Hijo amado, Señor. Que tu paz y tu plenitud llenen nuestras vidas y nos guíen en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.